Muy buenas a todos y a todas. En este video tutorial nos vamos a centrar en un concepto muy específico dentro de la estructura de recibo de salarios o nómina. Como ya sabéis, en todas las presentaciones que os he elaborado, al inicio de las mismas he incorporado a modo recordatorio una imagen de la nómina completa, ¿vale? Y recordando aquí los diferentes apartados de los que se componen esa nómina. Encabezado, periodo de liquidación, apartado de devengos, deducciones y por último este recuadro que como ya sabéis se denomina determinación de las bases de cotización y retención a cuenta. En esta última tabla meramente informativa para que este trabajador o trabajadora sepa que el empresario o empresaria tiene que pagar todos estos conceptos por tenerlos dados de alta en la seguridad social. Pues bien, en este video tutorial nos vamos a centrar en este caso en los devengos. Dentro de los devengos, como ya sabéis, tenemos las percepciones salariales y las no salariales. En otros vídeos nos hemos centrado en las no salariales. Pues bien, en este nos vamos a centrar en las percepciones salariales y más concretamente en el salario en especie, que tienen algunas particularidades que vamos a desglosar a continuación. Pero como siempre, vamos a partir de un pequeño caso práctico, real, y vamos a irlo resolviendo entre todos, ¿vale? Y dice, María trabaja en la empresa Logitis, sociedad limitada, con un salario en dinero de 1.500 euros al mes. La empresa le proporciona los siguientes beneficios en especie. Ya el enunciado te está haciendo hincapié que su retribución no es normal. No todo va a ser dinero, sino también otros elementos que se les retribuyen pero en especie. ¿Y cuáles son? Pues al parecer la empresa le paga un seguro médico privado a ella y a su familia valorado en 120 euros al mes. También un uso de vivienda cuyo alquiler es pagado por la empresa a razón de 60 euros. ¿Vale? Un vehículo de empresa para uso personal y profesional valorado en 300 euros al mes. Y también Logitis realiza aportaciones al plan de pensiones, en este caso de su trabajadora María, valorado en 180 euros al mes. La pregunta es directa. ¿Es correcta o no la retribución en especie que la empresa paga a María? Justifica la respuesta. Pues bien, vamos a hacer un pequeño apéndice, un pequeño break de teoría. Os lo he dejado reflejado en esta diapositiva. ¿Vale? Digo, os recuerdo que en la parte teórica de la unidad hemos visto que es el salario en especie e incluso el límite que debe cumplir ante la seguridad social. Ejemplos de salario en especie, pues ahí os dejo algunos, ¿vale? Como en el enunciado tenemos el vehículo de empresa, un teléfono de empresa, el pago del alquiler o de la vivienda, el plan de pensiones, que la empresa te pague un seguro médico privado, que la empresa te pague un curso de formación específica, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, cuando en algún enunciado o caso práctico, actividad de aula o prueba de evaluación veáis algún tipo de salario en especie, algún ejemplo de salario en especie, se os tiene que encender un aviso importante, una bombilla gigante. ¿Por qué? Porque cuando hay salario en especie, la Seguridad Social establece un límite a ese salario en especie. Y ese límite está aquí en rojo. Dice, la normativa española establece que la retribución en especie no puede superar el 30% de la retribución total del trabajador. Es decir, tendré que calcular todo lo que suma o todo lo que va a cobrar ese trabajador y trabajadora y comparar con los elementos que sean salario en especie para comprobar si supera o no ese límite del 30%. Pues bien, hecho este pequeño break de teoría, vamos a aplicar esta teoría al caso práctico que acabamos de leer en la diapositiva anterior. Como siempre os digo, paso a paso, si siempre hacéis estos pasos en las actividades evaluables, en las pruebas o en las actividades de aula, no vais a tener ningún tipo de problema. Primer paso, calculamos el total de retribución. Ojo, todo lo que cobra, ¿vale? Según el enunciado. Pues lo voy a ir desgranando poco a poco. Lo primero que cobra, retribución en dinero, 1.500 euros.
lo coloco aquí. Y me dice que tiene unos beneficios en especie, una retribución en especie de seguros médicos, 120 euros, vivienda de la empresa, 600 euros, coche de empresa, 300 euros y un plan de pensiones, 180 euros. Pues bien, voy a sumar todos estos elementos para obtener la retribución en especie. En este caso, la retribución en especie asciende a 1.200. Por tanto, María cobra en total, entre la retribución dineraria más la retribución en especie, un total de 2.700 euros al mes. Obviamente, como ya sabéis, estos 2.700 euros no son todo líquido, no es todo cash para la trabajadora, porque todos esos elementos son elementos, bienes y servicios que disfruta la trabajadora. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez que ya tengo el total de retribución, pasamos al siguiente nivel. Calculamos el límite de la seguridad social. ¿Qué límite? Pues el límite de salario en especie, 30% del total de retribución. ¿El total de retribución lo tengo? Sí, porque lo acabo de calcular en el paso anterior, en el paso número 1. Pues simplemente voy a sustituir 2.700 euros, que es el total de retribución, le hago el 30%, que es lo que establece la seguridad social. Por tanto, en este supuesto tendríamos un límite al salario en especie valorado en 810 euros. Es decir, esta trabajadora puede recibir en especie hasta 810 euros. Como lo sobrepase, la retribución no es correcta. Pues bien, voy a comprobar si se sobrepasa y si no. Ese es el tercer paso. Vamos a comparar lo que cobra, lo que le retribuyen y este límite que acabo de calcular. El límite de salario en especie, 810 euros. Lo acabamos de calcular y de explicar. ¿Pero cuánto cobra María de salario en especie? En el paso número 1 lo habíamos calculado. La retribución en especie, en el total, ¿vale?, asciende a 1.200 euros. Y yo os pongo aquí que se encienden las alarmas. ¿Por qué? Porque sobrepasa el límite y la seguridad social estará ahí para averiguarlo. ¿De acuerdo? Como máximo podía retribuirle en especie 810 euros, pero la empresa le quiere retribuir a razón de 1.200. Aquí pasa algo y es algo muy sencillo. La retribución en especie no es correcta, ya que supera el límite del 30% de la retribución total permitida por la ley. ¿De acuerdo? Y muchos me preguntaréis, bueno, ¿y qué se hace en este supuesto? Pues nada, algunos de los elementos que a María le pagan en especie, como puede ser, por ejemplo, el alquiler de la vivienda, ese alquiler ya no se lo va a pagar la empresa, sino que ese dinero se lo va a incluir dentro de la nómina dineraria de María para que María sea la que coja ese dinero de su nómina y lo pague. Y así pues puede compensar y disminuir lo que cobra como salario en especie. Pero bueno, eso es simplemente para que lo entendáis. Simplemente si entra en alguna actividad evaluable o en alguna prueba de evaluación, que estos son los 3 pasos a seguir y que si se sobrepasa el límite, pues la respuesta es sencillita. La retribución en especie no es correcta, ya que superamos el límite del 30% establecido por la ley. Pues bien, como veis, otro caso práctico más, cortito, conciso, con 3 pasos directos que, como siempre os digo, os servirán para repasar, os servirán para entender los contenidos y sobre todo os servirán para afrontar de la mejor manera posible las siguientes pruebas de evaluación. Seguro que con estos pasos que acabamos de desarrollar hemos afianzado mucho más cómo afrontar un caso práctico de salario en especie.